Las fuentes del derecho administrativo. El derecho administrativo se define como aquella parte del derecho público que regula la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo y sus relaciones con los administrados, así como la función administrativa de los diversos poderes y órganos constitucionales del Estado. El derecho administrativo se aplica tanto a la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. El derecho administrativo regula, asimismo, la función administrativa de los poderes legislativo y judicial y demás órganos constitucionales del Estado. Al hablar de fuentes del derecho se hace referencia al lugar de donde emana o procede el derecho, es decir, a los medios de producción de normas jurídicas y a las formas en que se manifiesta el derecho. La doctrina distingue entre fuentes en sentido material, son aquellas instituciones o fuerzas sociales que poseen capacidad para crear o producir normas jurídicas. Así las Cortes Generales, las Cortes Autonómicas, los gobiernos estatal y autonómicos. Fuentes en sentido formal, son los modos a través de los cuales se manifiesta el derecho, ley, reglamento, costumbre, etc. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Una de las clasificaciones de las fuentes del derecho es la que distingue entre primarias y subsidiarias. Las primarias se aplican siempre que concurran los supuestos de hecho por ellas contemplados y son la Constitución, la ley, las disposiciones normativas con valor de ley, el reglamento. Las fuentes subsidiarias, que solo se aplican en defecto de fuentes primarias, son la costumbre, los principios generales del derecho. Por ley en sentido amplio, hay que entender toda norma escrita, siendo en nuestro ordenamiento las siguientes: la Constitución, las leyes, las normas del gobierno con fuerza de ley, los reglamentos. El reglamento es la fuente más importante del derecho administrativo, siendo esta la rama del derecho en que, con mucha diferencia sobre las demás, se aplica con mayor frecuencia. Lo que naturalmente no supone que en el orden jerárquico se encuentre situado por encima de la ley formal. La costumbre son las prácticas, los usos de la sociedad, que se producen de forma reiterada y constante en el tiempo, y que se consideran de aplicación obligatoria. Se habla de la existencia de un elemento material, la reiteración en el comportamiento, y un elemento espiritual, la elevación de ese comportamiento a modelo de conducta, de observancia preceptiva. Es este segundo elemento, la obligación en su observancia, lo que distingue la costumbre jurídica de los meros usos sociales. La costumbre no puede ser admitida como fuente de derecho administrativo, a menos que una ley expresamente la autorice. A diferencia de lo que ocurre en otros sectores del ordenamiento jurídico, la costumbre tiene en el ámbito administrativo un papel casi marginal. Rige en algunos escasos campos del mundo local como municipios que funcionan en régimen de concejo abierto, supuestos de gestión tradicional de bienes comunales, régimen de aprovechamiento colectivo de aguas donde existan jurados o tribunales de riego que continuarán con su organización tradicional según la ley de aguas, etc. Los principios generales del derecho expresan los valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico y las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación, es decir, los que dan sentido a las normas jurídicas, legales o consuetudinarias existentes en la comunidad. Se integran, de una parte, por los principios de derecho natural, esto es, las convicciones ético-jurídicas de una comunidad, y por otra los principios lógicos positivos, que son los criterios que se extraen por inducción de las disposiciones normativas. Nuestro Código Civil enumera los principios generales del derecho entre las fuentes del derecho. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Hoy en día una parte importante de los principios generales del derecho en nuestro ordenamiento jurídico la constituyen los principios constitucionales. Por ejemplo, principio de igualdad, solidaridad entre territorios de España, sometimiento pleno a la ley y el derecho, progresividad del sistema tributario, etc. Como complemento del resto de fuentes, el Código Civil expresa que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley,
la costumbre y los principios generales del derecho. Se entiende por jurisprudencia en un sentido amplio el conjunto de pronunciamientos o sentencias de los tribunales en cuanto deciden puntos de derecho y por tanto con cierto valor de precedente. En sentido estricto se entiende por jurisprudencia la doctrina emanada de las sentencias del Tribunal Supremo, que puede alegarse ante dicho tribunal cuando un tribunal inferior se haya apartado de la misma y que viene constituida por al menos dos sentencias del alto tribunal que decidan algún punto jurídico en un mismo sentido.